¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al informativo del mediodía. La policía capturó a 2 presuntos sicarios en el barrio Bastió de Lambaré. Dentro del vehículo encontraron panfletos y varias otras evidencias. Ya tuvimos ya un evento de disparo contra una vivienda, o sea, ya contra el taller de una persona ahora. Ayer amaneciendo en horas de la madrugada también, mismo caso. El acompañante estaba al lado, no tenía cédula. Al ser verificado, tenía antecedentes. Entonces iban a la buena verificación y inspección del vehículo y encontraron panfletos en este vehículo. Y ya en minutos más vamos a estar hablando de esto, lo que pasaba en el este del país. Una mujer estuvo retenida desde el domingo en el interior de un motel con su pareja. Nosotros libramos la búsqueda y localización hace 2 semanas que la mamá dio aviso no de la desaparición de su hija, sino que la misma se encontraba preocupada por su hija, por los indicios que mostraban esta relación entre esta persona y su pareja. Por sus gritos entonces se denunció. Sí, creo que sí, como por susto ahí del motel. También, señora, señor, en minutos más, nervios, caos y todo lo que generó un vehículo averiado, un transporte público en la ciudad de Luján. Desde Luque está trancado el tráfico. Pero es culpa del sistema también, porque estos choferes trabajan horas extra, manejan con sueño, eso se tiene que arreglar también. Los colectivos y los pasajeros están todos enojados. Más de 1 hora. Y así se tiene que ir. Lastimosamente. Adelantamos otros títulos. Jennifer Villamayor, ¿qué se sabe de este paraguayo que estaba desaparecido en Polonia? Hasta el momento nada certero, Rolando. Lo único que saben sus familiares y la única información que hasta hoy en día pudieron recabar es que él supuestamente está detenido en una penitenciaría de Polonia luego de que se realizara un allanamiento en una fábrica de cigarrillos. Sin embargo, hasta el momento aún no accedieron a un documento que certifique y confirme esta situación jurídica. Los familiares se encuentran desesperados, exigen la ayuda de las autoridades paraguayas. En instantes conversamos con los familiares. Gracias, Jenny. Ya recibimos a nuestro compañero Natanael Cáceres. Adelantanos, Nata, ¿qué pasó en el hospital de Ñemby? Exactamente, un padre denunció que acudió en horas de la madrugada con su hijo hasta el hospital de Ñemby. Él grabó con su teléfono celular esta denuncia donde refiere que su hijo no fue atendido. Hoy llegamos aquí hasta el hospital, conversamos con el director, nos mostró las imágenes del circuito cerrado y en instantes presentamos esta versión. Gracias, Nata, te esperamos. Al desarrollo de las noticias, Francisco es un pasero residente en el Alto Paraná. Está desaparecido hace varios días. La familia exige una respuesta. Sala Yorpe te coge sala Francisco va sal Yorpe de los esa en día la ventana va isu no menos va por andu sonina la mitad quería amba en momento o dispara que ño la o mocapu jamala ubateiko pe o sarire Yorpe o antes esa en Yorpe o sarirema sí amba isu amba eres lo dispara de cuál eso. Según imágenes de circuito cerrado, aquella noche se observa a Francisco llegando a la ribera en compañía de un adolescente, identificado por las iniciales MB, y de José Luis González, alias George. Posteriormente, las cámaras captan a ambos sujetos subiendo tranquilamente desde la zona ribereña, ya sin la presencia de Francisco. Esta evidencia refuerza la sospecha de que algo ocurrió allí y que los acompañantes podrían saber más de lo que han declarado.
Hasta el momento, los detenidos en el marco del caso son Cristian Javier Aranda Benítez, alias Turiel I, quien tenía en su poder la moto de la víctima; Ronald David Ferreira González, con orden de captura por robo agravado y asociación criminal; José Luis González, alias George; Juan Medina, alias Queño, señalado como autor de disparos; Juan Medina Ábalos y Antonia Elizabeth Peralta Villalba, recientemente aprendida. El menor fue demorado y entregado luego a sus padres, pese a ser visto por última vez con George y Francisco. Ella estaba en su casa, ella constantemente estaba cooperando con nosotros porque nosotros estamos constantemente también alrededor de la casa de ella y con el trabajo en la fiscalía, entonces ahora le estamos trayendo a disposición del fiscal. ¿Está colaborando? Sí, ella está colaborando, la investigación, hoy estaba hablando con la mamá, yo estoy haciendo todo lo posible para que ellos dialoguen, para que nos ayude también para que podamos esclarecer ese hecho que todos sabemos que está una familia, una mamá que está sufriendo, ya va a ser 8 días que desapareció Francisco. La familia de Francisco no baja los brazos y ha liderado movilizaciones clamando justicia, mientras vecinos se suman a la búsqueda. Sin embargo, el caso sigue sin avances concretos y el silencio de los implicados mantiene congeladas las esperanzas de encontrar con vida al joven desaparecido. Solamente usted. Solamente pea pele catuja semen mo pa mombo o yuca mo pa poijiquei y va nada más. A la yor él o declarara ha él o igual y con de hija él va a ver se ve de comisaría ha él su pela pe porando ha igual lamba epa lo ya puedo subir. Y a propósito de pedido de justicia, ya solo queda eso para doña Totó. Doña Victorina González fue hallada de la peor manera, enterrada, muerta evidentemente en el gallinero de su propia casa. Eso lo informábamos hace exactamente 24 horas. Y voy a arrancar con el testimonio que aparentemente brindó la pareja, en este caso el principal sospechoso del crimen, ante el Ministerio Público, porque esta versión será contrastada con la autopsia que se realizará a partir de las 14 acá en la morgue judicial. Él en su versión dice que hubo una pelea en la casa. Ella tenía un cuchillo, avanzó hacia él quiso defenderse, la empujó y cayó contra el suelo. Eso le produce un golpe en la cabeza, aparentemente dice que la desnuca y en la desesperación evidentemente la entierra. Existe la posibilidad, y eso va a ser analizado, de que ella haya sido enterrada con vida. El cuerpo ya se encontraba en avanzado estado de putrefacción, por lo que hace presumir la hipótesis de que ya fue asesinada el día en que se la vio por última vez, el pasado 7 de julio, 3 semanas aproximadamente. El Ministerio Público no descarta además que el niño, un menor de 12 años que tiene dificultades del habla, haya escuchado u observado algo, pero él se encuentra en estado de shock. De hecho, inclusive hasta no puede creer lo que pasó. El sospechoso, por su parte, ya fue detenido y si bien se mencionaba que es un autor confeso, más adelante vamos a escuchar lo que dice el Ministerio Público con respecto a la autoría del crimen, pero es importante, por sobre todo, escuchar a Vidalia, una de sus hijas que exige justicia. ¿Vos crees que tu hermanito, el de 12 años, el que vivía con ellos, pudo haber visto o escuchado algo? En ese no te puedo decir nada, pero mi hermanito estaba afectado. Yo creo que sí, en algún momento dado puede que escuche algo o vio algo, pero él está mal. Entonces, lo que vivió con ellos en la casa, entonces yo creo que en algún momento dado que vio algo o escuchó o no sé, pero él está mal. Entonces pido justicia por mi mamá, por mi hermanito, por sobre todo, porque él ahora por lo menos, o sea, nosotras con mi hermana, por ejemplo, vamos a intentar a superar como sea, ¿verdad? Pero él, el de 12 años, para él es, no sé, no tengo palabra cómo decir esto, ¿verdad? Pero le siento muchísimo, o sea, él ni asimiló todavía todo lo que está pasando en este momento. Por otra parte, ¿qué es lo que dice el Ministerio Público? Porque en todo momento los pobladores aseguran que
Si ellos no hacían la denuncia, si ellos no se movilizaban, el cuerpo aún no se hubiera encontrado. Por su parte, desde los investigadores aseguran que el hallazgo se produce en base a las celdas telefónicas que en todo momento ubicaban el teléfono de la víctima en la casa. Las antenas de la línea siempre estuvieron en este lugar y hoy se encontró el cuerpo enterrado en este lugar. Doctora, ¿es un autor confeso? No, con las investigaciones fueron recabadas muchas, tanto las cámaras y las manifestaciones que él voluntariamente dio a la prensa fueron corroborándose, tanto con las antenas como las cámaras. Doctora, ¿cómo se llega hasta el lugar de donde estaba el cuerpo depositado finalmente? ¿Qué información manejaron? Con las investigaciones, sí. ¿Cuál era, en qué estado encontraron el cuerpo de esta mujer? ¿Con descomposición? ¿Qué dicen los forenses? No se inspeccionó el cuerpo, se remite para la autopsia. La causa de muerte se va a tener conocimiento una vez que se determine la autopsia y se realice el procedimiento. ¿Hay otra persona que podría estar implicada? ¿Es todavía, digamos, prematuro hablar de un hecho de feminicidio? Y con las investigaciones vamos a ver cómo caratulamos la causa penal. Doctor, el celular de la víctima que encontraron, ¿qué encontraron adentro? ¿Algún indicio para la investigación? El celular de la víctima no fue encontrada en el lugar, ni en el lugar. Lo que se pidió fueron informes a las telefonías con respecto a su celular. Mateo Candia es el nombre del principal sospechoso de este crimen. Desde un primer momento ya llamó la atención no solo de los investigadores, sino de los pobladores que en su momento lo habían increpado, y este era su rostro al momento de ser abordado por toda esa gente, preocupado, ojeroso, desesperado, expresando incongruencias que finalmente terminaron evidenciándolo aún más. Él ya está detenido. Tuvimos ya un evento de disparo contra una vivienda, o sea, ya contra el taller de una persona ahora. De ayer amaneciendo en horas de la madrugada también, mismo caso. Su acompañante estaba al lado, no tenía cédula. Al ser verificado, tenía antecedentes. Entonces iban a la buena verificación y inspección del vehículo y encontraron panfletos en este vehículo. Dios perdona, pero la mafia no, decía uno de los panfletos encontrado en un vehículo perteneciente a dos hombres capturados en la zona de Lambaré. Jennifer, ¿por qué fueron detenidas estas dos personas? Aparentemente, Rolando, porque ellos se dirigían a amenazar una vez más a un herrero quien constantemente anda recibiendo amedrentamientos en estos últimos tiempos. Fíjense ustedes en las imágenes del circuito cerrado. Este hecho ocurría el jueves en la herrería precisamente de la víctima. Dos hombres a bordo de una motocicleta llegan hasta el lugar, estacionan enfrente de la herrería. Uno desciende del biciclo, analiza el campo de juego, por así decirlo, y luego se pone a realizar disparos al aire. Todo esto con la intención de asustar a la víctima. Días después de este hecho, nuevamente el hombre recibió amenazas, recibió panfletos que decían lo mismo que decían los panfletos que fueron incautados el día de ayer. Dios perdona, pero la mafia no. ¿Cuál sería el trasfondo? Que aparentemente este herrero no está realizando los trabajos correspondientes. Tiene un pedido que ya hace bastante tiempo debía de ser entregado, pero hasta hoy en día todavía no entrega. Se presume que el propietario, el dueño de ese pedido, es quien anda amenazando a este sujeto. Lo más llamativo del caso, Rolando, es que la víctima no quiere realizar su denuncia, no brinda declaraciones ante la Policía Nacional. La única que se está movilizando en este hecho es su esposa. Escuchemos lo que nos mencionaba el comisario interviniente. El día jueves a la noche, justamente 22 horas más o menos también, después ya tuvimos ya un evento de disparo contra una vivienda, o sería contra el taller de una persona ahora. Tal vez así también siguiendo cronológicamente el caso.
El día de ayer amaneciendo en horas de la madrugada también, mismo caso, hubo disparos, pero esta vez solamente en forma intimidatoria también, pero arriba. Tal es así también ya teniendo por conocidos patrulleros de esta comisaría, estaban patrullando la misma zona, la misma calle, y al divisar a un automóvil procedieron a la verificación de sus ocupantes. Primeramente se negaron, manifestaron una cosa, ser conductor de Volt, su acompañante estaba al lado, no tenía cédula, al ser verificado tenía antecedentes y tal, así que patrulleros en su afán, en su trabajo normal, rutinario, procedieron a la buena verificación e inspección del vehículo y encontraron panfletos en este vehículo. Decía el comisario Jennifer, uno de ellos ni siquiera tenía documento de identidad. Pasadas las horas y luego de la verificación se sabe si ellos tienen antecedentes, son allí de la zona. ¿Qué información se tiene sobre los detenidos? Te digo la identidad de los detenidos, Rolando, y presta mucha atención a los antecedentes que tiene uno de ellos. Sergio Daniel Garay González, paraguayo de 32 años. El mismo tiene antecedentes por posesión y comercialización de sustancias estupefacientes, año 2024. El otro detenido fue identificado como Mauricio Javier Heiser Mistral, de 32 años. El mismo no cuenta con antecedentes. Las averiguaciones correspondientes en torno a este hecho todavía se siguen realizando. También hay nuevas imágenes del circuito cerrado que la Policía Nacional ya está analizando, pero por sobre todo ellos necesitan de la colaboración de la víctima, que como ya mencionábamos, hasta el momento poco y nada dice de lo sucedido. Y tiene que hacerlo en algún momento. La Fiscalía seguramente lo va a convocar también para declarar y lo debe hacer dentro también de la seguridad que le debe brindar la policía, porque teme por su vida, no es la primera vez que lo amedrentan, entonces ciertamente tiene que recibir también esa protección que él está esperando. Estamos expectantes, Jennifer, del resultado de la investigación y vamos a compartir nuevamente las imágenes de la forma como habían atentado ya contra la vivienda de la víctima. Y vamos a hablar de esta situación que lastimosamente atraviesan muchas familias, y es cuando violentan la tumba de un familiar querido. Esto pasaba en Encarnación con una familia que llegó desde Argentina para visitar el Campo Santo. Familiares de una mujer que descansa aquí en el cementerio municipal de la ciudad de Encarnación vinieron a visitar la tumba. Lo que encontraron verdaderamente es traumatizante. Hallaron restos de esta mujer en la intemperie y la tumba totalmente destrozada. Ellos ahora formularon una denuncia formal ante el Ministerio Público para que se investigue lo sucedido. Es muy triste, vinimos hoy, nos asustamos todos, vinieron mis hermanas a visitar la tumba y encontraron así, y hace poco vinimos nosotros, estaba intacto, ese panteón no estaba, y ahora ellos, yo creería que hasta sacaron los hierros para usar, y ¿cómo van a hacer eso si esto es privado, está al día con los papeles? No digo si no pagamos, pero esto está al día, así que es un delito para mí penal, porque esto se tiene que castigar, porque eso no se hace. Los huesos incluso estaban afuera. Sí, estaban esparcidos y ellos vinieron, mi gente vinieron a juntar, después me llamaron y estamos acá desde la mañana. Y los encargados, yo le dije que cómo él no iba a saber eso si él está a cargo de esto, y él no sabía.
Y dice que falta hueso también. No está entero el cuerpo, digamos. No, faltan los huesos. Es de mi mamá. Esto no puede ser así. No sé en qué mundo vivimos, qué hace toda la gente de la municipalidad que está a cargo. No sé qué clase de gente son, irresponsables son los que trabajan acá. Así que esto yo denuncio para que otro... Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de lo que ocurrió en el hospital de Ñemby. Video de por medio, un hombre denunció supuesta negativa para atender a su hijo que estaba enfermo. Esto él lo grabó en el teléfono celular y lo compartimos con ustedes. Adelante. Esta es la doctora que no quiso atender a mi hija. No le quiso atender a mi hija, no echó a nosotros. Acá le registraron, pero no echó a nosotros, no le quiso atender a mi hijo. Estamos acá en el hospital de Ñemby. Tenemos la placa, ni siquiera miró, ni siquiera le medicó. Acá está mi hijo, tiene una fisura en su brazo, no le quieren atender. Y bueno, así es en el hospital de Ipané. Acá los guardias me ayudaron muchísimo, hicieron todo lo que pudieron para que me puedan atender. Y nos echaron prácticamente de pediatría. Está sacando en limpio los tantos. Este hombre habla de lo que ocurrió en Ipané, aparentemente en este primer video. Señala a la gente de Ñemby. Le echamos luz, ¿te parece? Adelante. Sí, muchas gracias, Marcelo. Bueno, su hijo se accidenta en la zona o departamento del presidente Ayes. Ellos vienen hasta Ipané, donde reciben una atención primaria. Del hospital de Ipané le derivan al hospital de Ñemby debido a que aparentemente podría haber presentado una fractura en la mano. Se hace la radiografía en el hospital de Ñemby. El padre con el hijo van hasta urgencias pediátricas, donde obviamente por el sistema RAC es recibido y eso consta en las imágenes de circuito cerrado. Pasan 2 minutos y sale la doctora allí en el pasillo para conversar con el papá, observar la mano de su hijo y así también se alcanza a ver en el circuito cerrado cómo le pasa el teléfono celular porque allí estaba la radiografía. La doctora observa, no constata ningún tipo de fractura. Recordemos que esto ocurre cerca de la 1 de la madrugada. No había traumatólogo en el hospital de Ñemby, solamente 3 días a la semana y solamente en horario de oficina hay traumatólogo en el hospital de Ñemby. Por lo tanto, la doctora le recomienda que vaya nuevamente al hospital del trauma, donde allí sí hay especialistas las 24 horas. Esto aparentemente le molesta al padre. Sale y posteriormente vuelve ya con una guardia de seguridad quien le pide nuevamente a la doctora que le reciba y que la atienda, pero según el parte médico no había nada que hacer más que consultar ya con un especialista. Fuimos a conversar con el doctor Víctor Mesa, director médico de turno, que él gentilmente accedía a mostrarnos estas imágenes de circuito cerrado y a narrar prácticamente lo que veía en estas imágenes. Compartimos la nota que logramos con él y luego continuamos. Sin ánimos obviamente de juzgar ni ponernos en el rol de defensor, pero las imágenes hablan por sí solas de que efectivamente fue atendido el paciente. En menos de 2 minutos le atendió el sistema de admisión, el sistema de RAC, que es enfermería, toma sus datos y los signos vitales y posteriormente en 2 minutos, en menos de 2 minutos la médica ya le asiste también al paciente, evalúa el miembro superior derecho afectado, corrobora que no es de mayor gravedad, el paciente de hecho se lo ve lúcido y deambulando, ¿verdad? Y se ve también en la imagen que el padre le ofrece la imagen de la radiografía del chico que acá en nuestro hospital le hicimos también. Es decir, todos los servicios le brindamos acá en el hospital. Incluso hay registros en el GIS de que se le indica la medicación y él retira, ¿verdad? Lo que vamos a investigar es la calidez de la atención, la forma en que la médica comunicó todo eso al paciente y a su familiar, en el sentido de que, además de explicarle la no gravedad del asunto y la indicación, le
ofrece la colega los lugares donde puede ser asistido por el traumatólogo. Quizá eso le molestó, a lo mejor él quería que la atención definitiva ya sea realizada acá. Nosotros somos un hospital distrital de mediana complejidad, no tenemos traumatólogos 24 horas, solamente en horarios de consultorio tenemos. Muy bien la versión también del director médico, el actuar, imagino, de la personal de blanco, pero Nata, imaginando un poco la situación con una criatura golpeada. No somos pues especialistas y ella la lleva obu y miumia ya cuaco o pe y necesita de una asistencia. Y creo que el primer desatino es por parte de la gente de Upané, que termina derivándolo a Ñemby sin darle el consejo de ir directamente hasta el trauma. Y también hay mucho por hacer. Ya lo decía el director, Ñemby es un hospital chico, por eso no tenemos especialistas en trauma, decía ahora, pero bueno, hay que saber manejar este tipo de casos. Nata, en fin, ¿el nene dónde fue finalmente? Eso desconocemos porque él se retiró, el padre se retiró con el hijo por su cuenta, porque también esto aclaraba el director médico, de que ellos no pueden disponer para un caso de que no es de alta complejidad, la ambulancia con la que cuenta justamente el hospital de Ñemby. Por eso es que justamente pasan primeramente por el sistema RAC para ver el nivel de urgencia que requiere. Como era un caso donde sí había un golpe, una lesión, pero aparentemente no una fractura, no había riesgo de muerte tampoco de este joven, es que le recomendaron irse al hospital del trauma donde están los verdaderos especialistas. Tampoco pudieron disponer de la ambulancia porque en caso de que llegue otra persona con una necesidad más urgente se utiliza y se prioriza justamente para esta persona. Por último, se le solicitó un informe también a la doctora para que explique la forma y qué fue lo que pasó. Por eso la reacción justamente del padre y lo que decía el doctor, probablemente la forma en la que le comunicó o le sugirió al padre que vaya a un hospital, a otro hospital, es lo que probablemente le molestó. Pero a esa hora no había traumatólogo en el hospital de Ñemby, solamente 3 veces por semana y en horario de oficina, Marcelo. Bien, Nata, gracias por los detalles, muy amable. Hasta la zona de Mondaú, escuchen bien la siguiente historia que tiene como trasfondo episodios de violencia contra la mujer, pero no se descartan otras imputaciones. En este motel, un joven y una mujer, un hombre y una mujer estuvieron encerrados ya desde el domingo. Aparentemente el joven que está sumido en el mundo de las adicciones, según las denuncias de los familiares de la víctima, la tenía cautiva en ese sitio. Pero también existe la versión de que los propios funcionarios del establecimiento del motel transitorio los mantenían ahí contra su voluntad porque no estaban pagando la cuenta. Sin embargo, los antecedentes que yo ya les mencionaba hace presumir al Ministerio Público que estamos ante un caso de violencia contra la mujer. Y vamos a escuchar lo que decía en su versión de los hechos el joven, que inclusive decía, entre otras palabras, que no solo le sorprendió la policía, sino también la presencia de la prensa. Nosotros acudimos ahí como que yo en realidad siempre solo visitar solemos quedarnos en esos lugares. Sí. Y me asustó muchísimo en realidad, en esta vuelta me asustó como ustedes llegaran a acudir ahí con la fiscalía, con los policías, ¿verdad? Que no me llegaba, no me llegaba. ¿Quién denunció que vos le tenías de rehén a tu pareja ahí? ¿De rehén? No, legalmente ahora me entero. No, por eso te pregunto, ¿quién denunció? No tengo nada. ¿La gente del motel, los encargados? Y la verdad que yo creo que fue la gente del motel, porque primero lo tuvimos discusiones sobre el tema de la deuda. Estábamos debiendo, ¿verdad? Un monto de 400.000 guaraníes, donde que ella ya se quería retirar y ella me preguntó si es que yo hice de mi plata, ¿verdad? Donde anteriormente ya tuvimos las discusiones sobre eso porque me había ya encontrado en un lugar con otra mujer y ahí empezó la discusión, donde que nosotros ella te había encontrado con otra mujer. No discutimos, ¿verdad? Ella pidió que por favor se le saque a ella. Ella gritó ahí adentro. Ella gritó. Por favor, yo no quiero más estar con él, cosas así, ¿verdad? Pero no le pegaste. En ningún momento, señora. En ningún momento, y creo que
Por sus gritos entonces se denunció. Sí, creo que sí, como por susto ahí del motel, señor. Así mismo. ¿Y cómo salta en la conversación el tema de la otra mujer ahí? ¿Cómo conversación? Y vos decís que ella te reclamó porque vos estuviste con otra mujer. Sí, así mismo, me reclamó nomás, pero en ningún momento yo no le agredí. El detenido ciertamente tiene responsabilidad porque estaba privando de su libertad a esta mujer desde el domingo, independientemente a celo o lo que exista de por medio. Ahora bien, los responsables del motel también tienen gran responsabilidad porque ellos, según la información que fue recabada, escuchaban incluso la agresión que recibía la mujer y no denunciaron. Ellos inmediatamente, por más que no hayan pagado la cuenta, tenían que haber avisado a la policía de forma inmediata, y más cuando hay una situación de violencia por medio. Por eso aclara el Ministerio Público. Porque ella no hace la denuncia. Ese es otro detalle, pero evidentemente para no revictimizar a la mujer, porque en el círculo de violencia es común no hacer la violencia. Es un círculo vicioso. Sí, es una situación también que tiene que ver mucho con el estado psicológico, en donde inclusive hasta podría aceptar por esa condición la violencia. Pero la situación en la que estaba luego era muy difícil que ella haga la denuncia. Claro, por eso, pero la denuncia tras la detención. Tras la detención. Porque Alexis, ellos llegan como una pareja bien. Claro. Aparentemente. En el motel comienzan las discusiones porque ella le reclama supuestamente una infidelidad. Según lo que dice el detenido. Según siempre la versión del detenido, pero que él no la agredió y que en ese descontrol de la discusión ella comienza a agredir. Pero por eso es importante también señalar esto en que insiste Rodi, el Ministerio Público no descarta una imputación contra los empleados del motel, porque ¿cuántos casos ya tuvimos de homicidios, de feminicidios dentro de los moteles? Que fueron sangrientos también. Y omitieron porque pero ¿qué es lo que están esperando? Ya al toque ya tenía que haber sido eso. O sea, se da la detención, intervención, imputación ya por omisión de auxilio y punto. A ver, omisión de dar aviso, un hecho punible. Sí, claro. Omisión de auxilio. Libertad, ellos también tenían que haber liberado ya. Privación ilegítima de libertad. 4 días, mucho tiempo, es mucho. Para mí es un récord. Ya tuvimos el caso. ¿Por cuota está haciendo la imputación del fiscal? No, la fiscala. La fiscala está interviniendo. Por eso ella aclara. La mujer no hace la denuncia, pero independientemente por las lesiones que presenta, nosotros de oficio vamos a presentar la imputación. Yo me refiero al motel. Y ella asegura que va a tomar intervención que va a determinar las responsabilidades en cuanto a no avisar por parte del personal, porque esa versión es verosímil inclusive porque ¿quién no va a avisar del griterío? O sea, cualquiera en su sano juicio lo haría. De violencia tenés que avisar. O sea, la lógica me dice que ellos omitieron dar aviso de este... Claro. Y 4 días, ya está más. Es mucho tiempo. Sí, lo que decía la fiscal al respecto. Nosotros libramos la búsqueda y localización hace 2 semanas que la mamá dio aviso no de la desaparición de su hija, sino que la misma se encontraba preocupada por su hija, por los indicios que mostraban esta relación entre esta persona y su pareja, que era una persona ya adicta y con antecedentes. Entonces ella se niega a abandonar esta relación, Oscar. Sin embargo, nosotros igualmente vamos a proceder a la imputación por las lesiones que presenta la misma. Doctora, ¿cuál fue la denuncia que ustedes inicialmente recibieron sobre este caso en el motel? Sí, la mamá vino a dar aviso al Ministerio Público que desde el domingo su hija se encontraba en el motel Cataratas y que le comunicaron el día de ayer. Entonces ella compareció a decir que su hija se encontraba retenida tanto por la pareja como también por los empleados del motel, quienes querían cobrar la deuda que los mismos poseían ya desde el domingo. Fíjense que el Ministerio Público maneja esa información de la deuda, es decir, sabe que evidentemente acá hay cierta responsabilidad de la omisión de los responsables del motel. Mínimamente. Entonces la responsabilidad tiene que ser compartida en este caso, tanto por el ahora detenido como también por parte de los encargados de este establecimiento. Vamos a cambiar de tema para hablar del dolor de cabeza, de nunca acabar de los usuarios del transporte público, específicamente de la línea 51. Vean ustedes lo que pasaba en la ciudad de Luque.
y desesperación se vivieron en la zona de Cuaduré, Luque, cuando un colectivo de la línea 51 perdió la dirección y terminó al borde del barranco del arroyo Itacajón. La unidad del transporte público quedó obstaculizando media calzada, lo que provocó un congestionamiento con bocinazos, gritos y quejas de automovilistas y pasajeros. Este bus no solamente causó un gran susto por este desperfecto mecánico, sino que generó un verdadero caos sobre la avenida Las Residentas, este tramo que une la ciudad de Luque con Areguá. ¿Sarán, viejo? Sí, desastre, desde Luque está trancado el tráfico, desde Luque. ¿Cuánto tiempo esperaron? Y las 5 salimos del Comité Olímpico y las 7 ya son ahora, 2 horas. ¿Por culpa del colectivo? Por culpa del colectivo y el gobierno que no hace más ancho la calle. Pero es culpa del sistema también, porque estos choferes trabajan horas extras, manejan con sueño, eso se tiene que arreglar también. ¿Qué bandero? Mate, con abajo, cuando yo uso de ahí. No, déjate, güey. La patroneca, tú imposible. Gracias. Dale. La patrulla caminera tuvo que intervenir para ordenar el tránsito. Palacio de América y esta es la avenida Las Residentas. Luego de varias maniobras, una grúa logró retirar el bus que quedó atrapado en el barranco tras el desperfecto. Ahí está, muy bien. Yo le voy a aplaudir para que... Difícil así. Difícil. Los colectivos y los pasajeros están todos enojados. Están gritando. Están todos gritando. ¿Hace cuánto que están esperando así? Más de una hora. Y así se tiene que ir. Lastimosamente. ¿Qué pasó ahí? Y por culpa de bus, chatarra otra vez. Claro que sí. Porque ahí casi perdió la rueda. Qué bárbaro. El colectivo número 1532, guiado por Luis Eustaquio Bogado Pintos, perdió la dirección tras pasar una lomada. El accidente ocurrió alrededor de las 16:20, no dejó heridos, pero sí un enorme susto y horas de congestión en la zona. Trabaja en vivo Jennifer Villamayor desde la Fiscalía Antitrata de Personas. ¿Qué es lo último que se tiene en torno al paraguayo cuyo paradero último se tenía estaba en Polonia? Se manejaba la información, Rolando, de que supuestamente el paraguayo estaba recluido en una penitenciaría de Polonia luego de que fuera allanada una fábrica de cigarrillos. Él quedó detenido en ese momento y ahora ya desde la Fiscalía de Antitratas confirmamos que efectivamente Josías Rodas se encuentra detenido en Polonia. La fiscal Karina Sánchez, quien ya toma intervención en este caso luego de que los familiares se acercaran hasta su unidad para pedirle también ayuda, nos acaba de confirmar esa información. Doctora, ¿qué es lo último que podemos agregar a esto? Bueno, la verdad que a partir de la información que tomamos a través de los medios de prensa, empezamos a hacer los contactos pertinentes con la Cancillería a los efectos de verificar la situación que se estaba mencionando. Y efectivamente esta persona junto con otros paraguayos está en carácter de detenido, fueron localizados supuestamente en una fábrica clandestina de cigarrillos. Y a partir de ahí estamos viendo las diligencias que vamos a hacer desde aquí y también con apoyo de la Embajada de Alemania, que es la que va a tomar intervención en Polonia. ¿Cuántos paraguayos más están? Y aproximadamente 5. ¿Cuándo se dio su detención, doctora? Las fechas ya podríamos... Estamos viendo esos detalles, justamente acabamos hoy de tener el conocimiento sobre ese hecho, entonces... Todas las diligencias que hagamos ahora va a ser tendiente a determinar en qué condiciones se trasladó esta persona junto con los otros paraguayos y ver si se configuraría una situación de trata de personas a los efectos también de contactar con las autoridades polacas y ver alguna manera de ayudarlos si ese es el caso, ¿verdad? Información de quién fue la persona que lo llevó hasta Polonia o por lo menos lo ayudó hasta ir a ese país, ya tenemos. Estamos recabando toda esa información, es una cuestión medio delicada y vamos a tratar de
recabar y corroborar cada información que vamos tomando, tanto de los familiares y otras informaciones que veamos necesarias recabar. ¿Usted ya conversó con tus familiares? Ya conversé. No puedo, o sea, finalmente ellos ya dieron su versión en la prensa, pero como responsable de la investigación no puedo dar los detalles, ¿verdad? Ya ustedes tienen la información pública y más o menos se basa en eso, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer, estamos haciendo en este momento es formalizar las declaraciones y vamos a ver qué diligencias se requieren para poder confirmar y determinar las condiciones en que estas personas viajaron a Polonia y también las condiciones en que fueron procesados y el motivo también. Hasta el momento solamente los familiares de Josías se acercaron a... Sí, solamente. ¿Familiares? No. Se habla también, doctora, de que inclusive habría un grupo de WhatsApp en donde ellos están en contacto con un abogado polaco, quien es el que les mantiene en información y les comenta acerca de la situación de los paraguayos en el país. ¿Usted tiene conocimiento de eso? Aparentemente sería así. Estamos también tratando de recabar esa información y corroborar, que es lo importante, ¿verdad? Nosotros tenemos que, cada una de las informaciones que se van dando, tenemos que corroborar de alguna manera para que eso nos sirva también como elementos de prueba a los efectos de determinar si existe un hecho punible que amerite investigación. Si bien tenemos algunos indicios que podrían indicar la existencia de un hecho de trata de personas, nos corresponde a nosotros corroborar esa información. Teniendo en cuenta de que nada se sabe de él desde mayo, ¿podríamos presumir que desde ese mes se encuentra...? Hay algunas fechas que tenemos que corroborar. ¿Es la primera vez que ocurre algo así, doctora? ¿Tenemos antecedentes? Sí, tenemos antecedentes en varios países ya de situaciones similares, en algunos casos donde incluso se logró determinar que fueron víctimas de trata y a través de cooperación internacional se tuvo contacto con las autoridades y fueron absueltos en algunos casos, especialmente mujeres. Todavía no tenemos conocimiento de si Josías antes de su detención llegó a trabajar en el país. Estamos corroborando toda la información. Pero sí se confirma que fue luego de un allanamiento en una fábrica. Así es. Bueno, ahí están los detalles que hasta el momento nos puede brindar la fiscal Karina Sánchez con relación al paraguayo que se encuentra recluido. Ahora confirmamos esto, Rolando, en Polonia. Él cayó luego de que se diera un allanamiento en una fábrica clandestina de cigarrillos, lugar en donde aparentemente él mismo estaba trabajando. Inclusive manejamos también cierta información de que existen audios en donde él menciona a sus familiares de que se encuentra prácticamente secuestrado hace ya 60 días sin siquiera ver el sol. Eso es lo que más temprano nos manifestaba una de sus primas, quien es la que está siguiendo más de cerca este hecho. Conversamos con los familiares y ellos nos relataban lo siguiente. Ya 5 meses más la hoja, güey. Ya por mayo y la naikwa ve subir la comunica ve gente. Daikwa vecina de vejo pe aikwa cuilao en ha preso la Polonia vejo baja doikwa ahí pues la familia me pa esa pa que pona pa ocarupa orendo ikwa iro upa ore cuando ikwa ahí más de vecino. En principio se le prometió un trabajo de albañil y cuando llega allá él se encuentra con que tenía que trabajar en una fábrica de cigarrillos. Para esa fábrica de cigarrillos, en los primeros, esos 60 días, 69 días, correctamente, según él dijo, no trabajaron porque las mercaderías que tenían que llegar se cayeron, ¿verdad? Entonces ellos le tuvieron encerrado por 69 días sin ver el sol. Y durante ese tiempo tenían muy limitado el uso de teléfono. Empiezan a trabajar y al mes él ya quería venir. Porque ya obviamente ya no se estaba sintiendo bien. Él ya se daba cuenta. Él ya se daba cuenta, era un trabajo de esclavo, no tenía libertad, no era el trabajo para el que fue. Y ahí le exigen que se quede un mes más. Durante ese tiempo pasa que se le allana el lugar donde él estaba trabajando. Jennifer, de lo que publican los medios polacos, dan cuenta que el operativo fue ejecutado por la Fiscalía, la Policía y Aduanas de Polonia a finales de junio y que 10 personas fueron detenidas inicialmente, de los cuales 7 son paraguayos
pero la información fue divulgada de forma parcial sin dar a conocer los apellidos. Y encabeza esta lista justamente este joven que su familia le estaba buscando. Hablamos de Josías, hay otra persona de nombre Facundo, Abraham, Oscar y Silvio. Estos son los paraguayos que fueron detenidos y hay otros 3 europeos también. Y de la información que se tiene, se incautaron más de 2 millones de cigarrillos que están valorados en unos $945.000, casi el $1.000.000, y 6 toneladas de tabaco picado valorados en más de $3 millones. Ellos por ahora están con prisión preventiva inicialmente por 3 meses y ellos se exponen a una pena de ser comprobada la responsabilidad que ellos participaban de esta operación hasta 5 años de cárcel. Ahora bien, va a depender mucho de lo que haga desde Paraguay. Si se comprueba que ellos fueron víctimas de trata de personas, la situación tiende a cambiar. Seguramente la Cancillería también está trabajando muy de cerca con la Fiscalía. Exactamente, Rolando, precisamente esa era la información que tenían los familiares. Justamente ellos vieron a través de medios de comunicaciones de Polonia esa información, pero ellos necesitaban de que se les confirme. Es por eso que se acercan hasta la Fiscalía, el Ministerio Público, las autoridades paraguayas, a poder tener también un sustento y sentir cierto apoyo por parte de las autoridades. Y como ya nos adelantaba también la fiscal Karina Sánchez, ellos ahora van a analizar la situación y ver también cómo es que pueden ayudar a nuestros compueblanos desde aquí. Estamos pendientes y por supuesto vamos a estar actualizando las informaciones en torno a los paraguayos detenidos. Gracias, Jennifer. Vamos a cambiar de tema. Recibimos a nuestra compañera Blanca López con los detalles de lo que pasaba con esta mujer. Tremendo realmente, Blanca, atropellada y abandonada, ¿es así? Así mismo, y la familia está desesperada buscando a la persona inconsciente que cruzó esta arteria principal. Estamos hablando de Bruno Guyari, la intersección de Bruno Guyari, su continuación Kubitschek, y también la avenida Eusebio Ayala, donde ella el miércoles cruzaba por estas arterias y fue brutalmente atropellada. Ella ya se encuentra internada en un sanatorio privado de Asunción, pero la persona que la atropelló la abandonó y la situación es muy difícil. Estamos ya con el hijo Raúl Benítez. ¿Qué pasó ese día? ¿A dónde iba tu mamá? Contanos un poquito de tu mamá. Sí, buen día. Antes que nada, gracias Blanca por estar acá presente y ayudarnos un poco. Mamá es una persona de 79 años, siempre fue muy saludable, muy activa. El día miércoles 23 fue a un banco que está en esa esquina a sacar un poco de dinero del cajero para pagar algunas cositas, ¿verdad? Y al cruzar nuevamente del banco, puedo decir el Banco Continental, ¿verdad? Por la franja peatonal, en las cámaras de la grabación se ve bien que ella se fija bien, ¿verdad? Y cuando no venía en un auto cruza, pero sin embargo un auto que venía aproximadamente entre 80 kilómetros por hora, ni siquiera frenó, obviamente no estaba mirando el camino y mi mamá se salvó a ella misma, yo digo, porque ella hace un gesto, se esquiva, digamos, del vehículo y eso hace que el vehículo la agarre por el costado, ¿verdad? Y que rompa toda la parte del costado y el retrovisor por las costillas de mi mamá. Mamá, ahora que es una adulta de 79 años, está con 7 fracturas de tórax. Estuvo en terapia intensiva hasta ayer, ahora está en sala común. No se la puede operar porque es una cirugía de alto riesgo. Entonces los médicos tratantes están proponiendo otro tipo de tratamiento, ¿verdad? Porque la cirugía en este momento no es una alternativa por la peligrosidad. Con respecto a le pedimos a la ciudadanía, por favor, si nos puede ayudar a localizar el vehículo. Se trata, según los técnicos de la Policía Nacional, de un automóvil de origen chino, Cherry, creo que es la marca, T2 Pro, de color gris. Debe tener una rotura del parabrisas, del retrovisor del lado del chofer, ¿verdad? Que está queriendo reparar, o no sé si está escondido el vehículo. El chofer en principio se bajó, estuvo hablando con mi mamá ante el shock le dijo, salí de acá. Y según cuentan algunas personas,
Luego de tratar de levantarle, el señor agarró y mencionó que iba a ir a estacionar su auto mejor porque dejó en la calle. Agarró, se subió en su auto y nunca más regresó. No dejó sus datos, no hizo ninguna parte policial, no llamó a ambulancia, no llamó a bomberos, nada, ¿verdad? Ustedes, están en un sanatorio privado, sí, más allá también de lo que es el accidente mismo. Esta persona debería hacerse cargo de todo. Por supuesto, una persona responsable, honrada, honesta, una persona de bien, lo mínimo que hubiera hecho es quedarse ahí a esperar que vengan los hijos, que venga una ambulancia, un bombero, alguien, ¿verdad? Llamar a las autoridades y, formalizar la situación que se dio. Cualquier persona normal haría eso. Esta persona agarró, se bajó, si bien es cierto, se bajó un rato, luego dijo que se iba a ir a estacionar y desapareció. La policía lo está buscando a través de cámaras y cada vez está un poco más cerca, ¿verdad? Necesitamos ya la forma más rápida. El accidente ocurrió en jurisdicción de la Comisaría Séptima Metropolitana. Algún vendedor de piezas, algún vecino, algún amigo o alguien que le conozca a este sujeto que abandonó a esta señora, que se comunique o con la Comisaría Séptima Metropolitana, puede encontrar ese número en la red social de la Policía Nacional o puede llamar al sistema 911 para dar los datos de esta persona de tal manera a localizarle. Estamos hablando de alguien que es un asesino potencial porque ha atropellado a una mujer y se mandó mudar y desapareció sabiendo lo que había hecho, compañeros. Totalmente, Blanca, y ojalá que en las próximas horas ya se pueda dar con esta persona. Estamos seguros que los televidentes nos van a acompañar como siempre en esto. Gracias por el contacto y gracias también al familiar por estar ahí. Presten mucha atención a la siguiente información porque probablemente una mujer haya desaparecido siendo trabajadora sexual dentro de una barcaza. Esa es la denuncia que hacen las hermanas. Estamos hablando de Cintia Carolina González Medina. La chica que está en la foto tiene 28 años. Ella desapareció el 20 de abril mientras estaba a bordo de la embarcación César 5. Esto ocurría en la zona del puerto Itapucumí en San Lázaro, Concepción. Cintia vive también en Concepción y estaba junto a su hermana menor de apenas 17 años. Ellas embarcaron en este navío y al llegar al puerto notaron la ausencia de Cintia. Sus cosas estaban halladas en la embarcación, pero de ella nada se sabe. Reitero lo que les decía. Clara González, hermana de la víctima, denunció que no hay avance en la investigación y que ella afirma que su hermana con otras 3 chicas, una de ellas menores, subieron a la barcaza como trabajadoras sexuales. Posterior al hecho, no hubo acercamiento de las demás acompañantes, por lo que sospechan un negociado en su desaparición. Nada, no nos dan algo de información que se le pueda encontrar. Quien fue a buscarle en Itapucumí a mi hermana, fuimos nosotros mismos. Con mi hermana, con mi hermano, con mi primo y eso. Además, en su voto otra vez. Y ellos dijeron que supuestamente que de los navales se fueron a buscar, que nos ayudó. Y eso es una cosa mentira. Nadie ahí no nos ayudó a nosotros. Y después el video hubo que ella supuestamente se tiró. O sea, yo vi cuando ella se tiró, pero según como me contaron que es un editado el video. Y yo me fui en la fiscalía, me mandaron a llamar, me mostraron el video, me entregaron las cosas de mi hermana, que supuestamente dijeron que había muchas cosas en su bolsón, pero una cosa mentira. Solamente me entregaron su ropa interior, una sandalia, una remerita, 3 polleras y un saco. Eso es lo que había. Y supuestamente que tenía que haber campera, champión y eso, una cosa que no estaba en el bolsón. Después le dije al asistente si me podían entregar el celular de mi hermana y me dijo que no me van a poder todavía entregar, que se va a quedar de investigar, que van a investigar investigar eso de los navales. Y yo le dije si me podían pasar el video para poder mostrarle a mi mamá, a mi familia. No me quisieron tampoco dar porque supuestamente oputata pea naval cuera poder peja y cuello investiga taja. Amba él lo investiga beta. Sí, ellos dicen que le están buscando, que aquello, y ellos jamás le buscaron a mi hermano.
Hablamos del juicio oral y público por un atroz crimen que ocurrió en el año 2023 en la zona de Ceballos Cue. Ella es la víctima, hablamos de Estela Mari Agüero, por aquel entonces tenía 58 años. Ella tenía su residencia en ese lugar donde también funcionaba una despensa y un comedor. El día en que ocurrió el hecho, hasta el lugar llegó un hombre quien aparentemente conocía a la mujer porque frecuentaba para realizar compras o incluso almorzar en ese lugar. Aprovechando que en la casa no se encontraba nadie, comenzó a golpearla brutalmente hasta dejarla inconsciente y posteriormente la estranguló. El detenido fue identificado gracias a estas cámaras de circuito cerrado. Hablamos de Alejandro Favale Baldín, quien había sido detenido en la zona de Areguá, y de su poder se incautó el teléfono celular de la víctima y un televisor que había llevado de la casa. La Fiscalía sostiene que tiene elementos suficientes para probar la participación del hombre en el hecho y solicitar la pena más elevada para el acusado. De la misma, donde ella tiene un local, una despensa, que también tiene una especie de copetín, en el cual le había ofrecido alimentos a esta persona que posteriormente, aprovechando la indefensión de la misma, estando sola, se abalanzó sobre la misma, la había asfixiado, provocándole una asfixia y posteriormente provocándole un golpe en la cabeza que le produce un traumatismo de cráneo, que es lo que provoca la muerte en forma instantánea. La causa de muerte en sí es justamente asfixia mecánica producida por asfixia y traumatismo de cráneo. Y en ese contexto, posteriormente, según las investigaciones realizadas a través de la policía, se pudo dar con el seguimiento, en primer lugar, de las cámaras de circuito cerrado, vecinos del lugar quien conocen a esta persona, como el uruguayo, que le dicen una persona extranjera que también tenía código rojo de Interpol. Se procedió a la aprehensión 2 días después, fecha 17 de noviembre del año 2023, en la zona de Areguá, donde se recuperó el lugar donde residía el mismo, donde se encontraba, se recuperó justamente lo que había sido robado en aquella oportunidad. Era un teléfono, un televisor de 32 pulgadas, un teléfono celular y un aparato de toma de presión, que es lo que la señora tenía en ese momento disponible. El abogado, el representante legal de la familia, sostiene que existió premeditación, que el crimen fue planeado y es por esta razón que espera incluso que sea más que un robo con resultado de muerte. Bien se ha dicho aquí que esto fue una muerte como resultado de un robo. Nosotros como querella estamos en desacuerdo. Esto ha sido un homicidio gravísimo, premeditado, porque recordemos que este señor, David Favale, era conocido de la víctima. Era un señor que frecuentaba el copetín de la víctima y que en realidad tenía una relación amistosa con la víctima. Él, aprovechándose de esas circunstancias, planea el hecho, el robo, por decirlo así, y en ese día le acecha a la víctima desde tempranas horas. Y finalmente a las 3 de la tarde termina golpeándola brutalmente y estrangulándola. Entonces estamos hablando de una cuestión de extremada gravedad que se agrava más todavía porque el hoy acusado, y que esperemos que sea condenado, se aprovechó de una circunstancia de que él conocía a la víctima. Vamos a cambiar de tema, señora, señor. Contacto en vivo con Leila Jiménez acerca de estas estafas callejeras envueltas simulando un juego. Leila, ¿qué podés ampliar, por favor, contigo? Exactamente, Marcelo. Lamentablemente muchas personas siguen cayendo en este tipo de estafas disfrazadas de juegos de azar. En este caso hablamos con una víctima de este hecho. Una situación que ocurrió hace 2 semanas aproximadamente, nos comentaba ella, y se trata de grupo de personas que se ubican y se dedican principalmente a recorrer, por ejemplo, festejos barriales, fiestas patronales, aniversarios públicos, y de esa manera
manera llegan hasta un lugar donde hay una amplia convocatoria de gente y por supuesto mayor posibilidad de atraer clientes, por decirlo así, con un juego que empieza con la solicitud de una suma de 20.000 guaraníes, la oportunidad de ganar mayor cantidad de dinero, pero si pones un poco más de plata tenés la oportunidad de ganar mucho más dinero aún, y de esa manera es que lamentablemente esta pareja terminó cayendo y perdiendo más de 200 millones de guaraníes. Pero vamos a escuchar lo que mencionaba la víctima. Era un juego de dardos en donde había una ruleta que giraba, vos tirabas y tenías que hacer una suma para que se mueva un objeto hasta la meta, por así decir. En eso ya de 20.000 salta 200, entre que yo me doy la vuelta, ¿verdad? Empiezo a recorrer el pabellón de los emprendedores, vuelvo y ya estaba a 2 millones el pozo. Inició el juego con 20.000 guaraníes. Con 20.000. Para continuar jugando le piden otros 200.000. 200.000 y después ya cuando seguían jugando subió a 2 millones, de 2 millones subió a 10, de 10 subió a 20 y así sucesivamente ellos ponían los importes a abonar a la hora del juego, ¿verdad? Y en caso de que vos no tengas para abonar ya no podías seguir accediendo a jugar o a recuperar tu dinero, que era lo que nos pasó a nosotros. Y eran aproximadamente 6 personas, entre venezolanos, colombianos, todos eran extranjeros. Y aparte de ustedes había otras personas que también estaban jugando. También habían otras personas que estaban jugando y luego después de que explotó todo esto, ¿verdad? Hay como más de 40 afectados. Leila, quiero subrayar nomás para aclarar los tantos. Esta señora que habló contigo fue la que perdió 200 millones de guaraníes. Exactamente, porque ella estaba con su pareja, con el marido justamente, quienes estaban participando de esto, y decía esta mujer, cuando yo fui, di la vuelta, volví, ya era una mayor cantidad de dinero la que le estaban solicitando a él, porque estaba, y le decía, y le ilusionaba de alguna manera de que ya estaba a punto de ganar el juego, que si ponía un poco más de plata, iba aumentando el monto de 20.000 guaraníes a 200.000, a 1 millón, a 20 millones incluso, y que si no seguía jugando ya perdía la posibilidad de volver a recuperar su plata, y así es como nuevamente iba aumentando el monto. Lo cierto es que la denuncia ya está hecha en el Ministerio Público a cargo del fiscal Itali Corrienzi. Las personas están identificadas, de hecho ella cuenta con fotografías, con videos de estas personas, decía 6 personas aproximadamente, todas de origen extranjero, así que habrá a ver cómo procede finalmente el Ministerio Público respecto a esta denuncia bastante grave. Imagínate, Marcelo, en este caso 230 millones de guaraníes aproximadamente, pero más de 40 otras víctimas. Imagínate, estos tipos estarán, qué sé yo, a lo mejor en un crucero del Caribe ya hasta ahora con esa plata que le sacaron a esta pareja y otras tantas más. Gracias, Leila, muy amable. Zona del mercado, sí, así con la ruda, bien, bien, bien. Hola, Kiara, ¿cómo estás? Hola, Amalia, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo para todos los compañeros y para la teleaudiencia. Me decía Javi, para ahuyentar la mala onda, entonces yo ya así me quiero bañar con la ruda más o menos, ¿verdad? Sí. Javi, gracias por recibirnos. Qué gusto poder tenerte de vuelta acá con nosotros y ya a full vos preparando para lo que va a ser el viernes. Sí, así mismo, a full preparando el carrulín, caña, ruda y limón. Esa es la receta original, ¿verdad? Que se prepara. Y ya tenemos así disponible para la gente que quieran venir a llevar. Hay de 10.000, 5.000, este más grande 20.000. Este es una frutita que se llama guaviramí, para darle un poco de sabor nomás, porque es un poco fuerte, pues entonces le ponemos todo, ¿verdad? Y que le pone miel, ese ya no es, ¿verdad? Y ese ya es opcional. El original es caña blanca, ruda y limón. Caña blanca, ruda y limón. Ruda y limón. Eso hay que tener siempre, ¿verdad? Hay que preparar bien. Algunos llevan los insumos, que le sale 10.000 guaraníes, ya puede llevar limón, la ruda, la caña blanca, ya puede llevar y preparar también, ¿verdad? Se hace en su casa, ¿verdad? Claro. ¿Cómo hacemos? Y bueno, y la gente lleva la ruda, machaca bien eso y ponen en el mortero, ¿verdad? Y después ya ponen en una jarrita, así más o menos, para 1 litro, va machacando. Y esta es la frutita de guaví. Sí, la frutita que se le pone a este para darle sabor. De sabor. Ahora, Javi, 7 tragos nomás, 7 tragos, no hay que abusar. Antes del mate, antes del desayuno, porque esto es depurativo. La ruda, ¿verdad? Que sirve como para depurar la sangre y también sirve para los dolores de hueso,
De repente, si no tomaste todo tu carrulín, esto podés friccionar después del cuerpo cuando tenés esos dolores así, ¿verdad? Si no tomas todo después, esto te sirve, o sea, como medicina. Claro, podés guardar nomás, sin problema, eso no varía eso. Y antes de cerrar nomás, ¿qué es esto, Javi? ¿Esto qué es? Perfume de carrulín, para la gente que no toman alcohol, entonces el perfume de carrulín para espantar la yeta. Igual nomás también ayuda. Igual, todo ayuda ahora, todo ayuda porque tenemos que atraer la buena vibra siempre. Ahí está. Y acá Javi, por supuesto, está preparando más para el 1, para el viernes. Así que la gente que quiera venir, me decía él, tengo clientes que de empresas que llevan mucho, por ejemplo. Muy bien. Así que bueno, vengan, lleven de por ahí para compartir con los compañeros en la oficina, en la casa. Y no perder por sobre todas las cosas, Amalia, esa tradición que tenemos nosotros de hacer este tipo de cosas cada 1 de agosto. Vos no tenés ahí una previa, pero yo tengo en mi mano ya una botellita de carrulín. Esa es la magia de la televisión. Ya llegó aquí el carrulín. Así que esto ya se guarda para el 1 de agosto. Gracias, Kiara, por este contacto. Fatal accidente de tránsito en Hernandarias. Joel López trabaja en vivo. Contanos cómo ocurrió todo. Rolando, observan ustedes en qué condiciones queda esta motocicleta en el que circulaba el fallecido Máximo Valenzuela Rivas, de 64 años. Aparentemente salió al paso de esta camioneta que circulaba a una velocidad importante. Falleció en el acto, una escena de mucho dolor estamos observando en este sitio. Y bueno, estamos hablando también de que el conductor de la camioneta ya fue llevado de este lugar, ya trasladado. Estamos hablando de un ciudadano brasileño identificado como Vilmar Bars, de 67 años, que estaba al mando de esta motocicleta. El procedimiento de rigor ya se cumplió en este sitio. Estamos viendo todavía familiares bastante consternados. Aparentemente él salió de este carril para tomar el tramo de la Ruta 7 y finalmente muere en este aparatoso percance, compañeros. Joel, pendiente de las novedades, vamos a darle seguimiento, por supuesto, a esta terrible tragedia. Gracias. Dinámica informativa nos lleva a un trabajo en vivo, en directo, caso Melania. Todos queremos saber quién acabó con la vida de esta niña. Blanca, ¿avanzan las investigaciones? Avanzan las investigaciones, efectivamente, y existe una línea de tiempo entre las 13:15 y las 15:30 horas aproximadamente, en donde por la fecha, por el tiempo que dio el forense que pudo haber ocurrido el deceso, es donde se sitúa a uno de los detenidos, sobre todo en las inmediaciones del crimen. Sobre eso hablamos con el jefe del Departamento de Homicidios, porque también ya se tiene en claro, Marcelo, audiencia, los lugares donde recibió el golpe que la deja atónita a ella, que sería oído y rostro, por las lesiones que tiene y posteriormente arrastrada hasta el sitio donde perdió la vida. Esto nos decía el jefe de homicidios. Con relación al menor, hoy en día tenemos, tras la inspección médica y física del mismo, arrojó ciertas lesiones que son compatibles con el hecho en sí y con el ambiente, o sea, el lugar, conforme a la maleza y vegetación que se encuentra en ese sitio. Hay una versión acerca de eso, que él mismo se encontraba almorzando con su abuela en su casa, distante a unos entre 30 y 50 metros de la casa de la víctima. Que estaba jugando aquí. Ahí mismo, sí. Y que estarían diciendo de que ambos desaparecieron casi al mismo tiempo. De ahí, Melania, ¿a qué hora habría ido al hormiguero? Habría ido entre las 13 y 14 horas. ¿Cómo tenemos ese horario? Por el diagnóstico de la médico forense que intervino en ese momento y dio como causa presuntiva lo que ya dictaminó, y el tiempo estimado de muerte. Hay un
un intercambio de palabras, luego existe una agresión para someterla y luego ya la comisión del hecho propiamente dicho. Ella habría recibido las primeras agresiones ahí y posteriormente hay signos de arrastre ¿De aquí? hasta el lugar del hallazgo. Ahora, el caso de Marcelo, ¿tuvo o no participación Blanca en toda esta historia? No se puede descartar. Definitivamente no se puede descartar. Aunque la inacción de la justicia hizo que algunas huellas se borraran. Entre ellas, el cuerpo de Melania tenía algunos rasguños, sobre todo en la zona de pecho, abdomen, tórax, piernas, que bien podrían algunos corresponder a arañazos. ¿Y qué pasó? Al lavarse el cuerpo, al ser formalizado, pudo haberse perdido esas señales. También la detención de Marcelo, si bien fue horas después del hallazgo del cuerpo, tuvo tiempo de higienizarse, lavarse las uñas, en el caso de que hubiera tenido una participación. Ciertamente, el menor detenido, el hermano, sí estuvo en las inmediaciones donde ella estuvo jugando, y por otro lado hay un circuito cerrado que lo pone en escena en su trabajo a Marcelo hasta las 11:30 y luego a partir de las 16, y la única persona que dice que lo vio en su casa es su madre, que no tiene por qué tampoco declarar en su contra. Por último, en el caso del menor hay sí testigos que lo vieron corriendo, saliendo de la zona donde fue encontrado el cuerpo o en las inmediaciones, y justamente eso habría producido una estampida de animales, y eso es lo que le sitúa en las inmediaciones. Bien, Blanca, muchísimas gracias. Completo informe, como siempre, muy amable. Hablemos de la intervención municipal en Asunción, que si bien permitió ver ciertas irregularidades en el área administrativa, también hay que destacar todo lo que tiene que ver con la revitalización de ciertos espacios públicos. En estas lamentables condiciones de abandono se encontraba últimamente el emblemático Parque Carlos Antonio López. Las imágenes de un espacio público importante y concurrido, pero sin la debida atención de parte de las autoridades comunales anteriores. Descuido, desidia, falta de mantenimiento y hasta la exposición al peligro, con las conexiones eléctricas en precaria condición. Y como muestra de que cuando hay decisión sí se puede encarar los trabajos de mejoramiento, desde antes del amanecer de este miércoles ya se podía notar la presencia en el parque de obreros de la comuna capitalina, iniciando una gran jornada de limpieza. Con el correr de las horas fueron sumándose más operarios, hombres y mujeres de la dependencia de áreas verdes de la Municipalidad de Asunción, quienes procedían a una limpieza integral del amplio predio verde, con la ayuda de herramientas y maquinarias y sobre todo la voluntad de los trabajadores para recuperar este espacio público. Queremos recuperar por completo lo que es todo el espacio de Asunción. Entonces, se hace un trabajo terminado, poda, levantamiento de las copas de los árboles que están muy debilitados, ¿verdad? Entonces, para recuperar también lo que es la parte de los árboles, la arboleda que tiene la plaza y los parques de Asunción. También con los árboles secos y algunos árboles caídos, estamos fabricando los listones para recuperar y cambiar todos los asientos de la plaza. Así que van a ir viendo sorpresas, y esto no es por hoy nomás que le estamos dando cariño a Carlos Antonio López. Esta es una plaza emblemática de que yo tengo uso de razón, solo escuchar lo que es Parque Carlos Antonio López. El trabajo, además de la limpieza, el retiro de ramas y hojas que se convertirán en abono, también incluye la restauración de los bancos y de los juegos infantiles. No solamente limpieza vamos a hacer, vamos a recuperar por completo lo que es la infraestructura del parque, para que la gente venga, qué sé yo, a festejar su cumpleaños, a pasar un día, a pasar una tarde romántica a la mañana. Si ustedes ven ahora el parque,
está hermoso. Así que estamos trabajando para recuperar sinceramente por completo todo lo que sea parque en toda Asunción. Todo lo que son hojas y ramas, eso se convierte todo en abono. En la costanera de Asunción tenemos una máquina donde trituramos todas las ramas y la hoja se lleva al vivero de Parque Caballero para convertirlo en abono. Los trabajos se desarrollan en diversos frentes, intervención sobre avenidas y otras calles, así como la limpieza de otros espacios públicos, incluso entre noche y madrugada. Seguimos informando, tenemos que hablar de lo que pasó más temprano en el este del país. El tesorero de la Asociación de Trabajadores Cambistas fue asaltado cuando salía de su casa, que está ubicada en el barrio Ciudad Nueva de la capital del departamento del Alto Paraná. Los asaltantes habrían recibido información errónea de que este tenía consigo grandes sumas de dinero. Hablamos de Alfredo Jiménez, de 34 años. De acuerdo a lo que relató a la policía, fue interceptado por unas 4 personas con armas largas y cortas, quienes estaban vestidas con ropas parecidas a la de los agentes de la SENAT. Dijo que los asaltantes lo obligaron a descender de su vehículo, lo introdujeron en un yoyal y allí lo despojaron de su celular, llave de su vehículo y una mochila que contenía documentos de la asociación. A uno lo que yo le llegué a mirar, ¿verdad? El que se bajó primero del lado de acompañante, y eso es lo que me vino y me encañonó. Y yo me bajé, me acosté, ¿verdad? Y después ya yo no miré más nada, no podía mirarle, ¿no? Solo te obligó a descender. Después sí que no, ni me revisaron, mi llave lo que estiraron de mí, después nada. ¿Armas largas tenían? Sí, el que yo llegué a ver tenía armas largas, ¿verdad? Después al otro no llegué a ver bien. Lo que llevaron de vos, tu celular y una mochila con documentos. La mochila con documentos. ¿Y un porchete? Tenía un porchete, pero eso no había nada. Tenía una agenda. No tenía dinero en efectivo, no. ¿Nunca solés desplazarte con dinero en tu vehículo? No. Inclusive a veces los clientes te dicen, llévame a mi casa, te dicen, ¿verdad? Y no, yo no hago eso porque es peligroso, ¿entendés? Y hace rato nos decías que por suerte no te golpearon. Tampoco, no fueron violentos. Sí, en ningún momento. Yo me bajé, me dijeron acostate, yo me acosté ahí. ¿Y después recibiste todas las instrucciones de ellos? Sí, después sí que me dijeron, uno que creo que estaba atrás, me dijo, andate acá, me dijo. ¿Y entraste en el matorral? Y sí, entré un poco y después sí que de espalda miré que giraron y creo que se fueron hacia allá. No sé si hacia dónde se fueron, ¿verdad? O sea, ellos tomaron rumbo hacia el kilómetro 7. No sé hacia dónde se fueron, no sé. Pero hacia Ciudad Nueva lo que... Y creo que sí. Pero ellos aparentemente se estaban esperando acá en esta ría. Estaban esperando, porque este es mi horario, generalmente salgo a esta hora y me voy a esta hora. De IDN es presentada por las ofertas del día de Bristol. Queremos justicia. Va el momento de venir y me encuentra la icua. A ver, va con la yapota y no se envió. ¿Cuándo hay que poco yepelan de la gira? Sí, a poco. ¿Poco ese? Nene, gaila de yapota. No. No hay denuncian de contra, pero no lo acusáis de madre. Por el lado de Ecuador, más por el vecino. Buenas tardes, Paraguay. Nuestro país está de luto, una seguidilla de crímenes espantosos que le pedimos a Dios que no le ocurra a nuestra familia. Pero ¿qué es lo que está pasando? No hay miedo a las autoridades, no hay miedo a la propia ley, a la gente no le interesa. Hay que cambiar el marco penal, que va a ser la solución para evitar que más familias sigan llorando la pérdida de un pariente. Siguiendo con ese hilo, Amparo, buenas tardes a la gente. Hace 8 días la mamá de Melania golpeaba el cajón allá en Cazapá y decía pena de muerte, decía cadena perpetua, que el presidente haga algo y esto se pueda aprobar, decía, de la mano del diputado Rubín, que metió esa idea en el legislativo y que genera todo tipo de debates también. ¿Será que agrandar, por decir así, las penas van a hacer que realmente pare de haber esta clase de atrocidades que están desmembrando a nuestro Paraguay? O tal vez
que verdaderamente en las penitenciarías se cumpla eso de la reinserción a la sociedad? ¿Qué es lo que va a parar? ¿O simplemente hay que, y perdonen la palabra, exterminar a los violadores, a los abusadores? La duda es grande. Efecto Trote, años atrás él asesinaba a Sonia Vera a balazos en su camioneta. Por primera vez se condenaba a una persona con 40 años de cárcel y se tipificaba el caso de feminicidio. A partir de ello dije, bueno, ahora los muchachos se van a tranquilizar. ¿Cuántos casos se dispararon de ahí en adelante? Parece que no funcionó. Marcelo, toda la semana estamos contando una desgracia y lo peor de todo es que siempre afecta a los más vulnerables y eso es de lo que tenemos nosotros registro. ¿Cuánto no se sabe? Dios santo. Así que invitamos también a todos ustedes a que empiecen a mandar sus opiniones acerca de este tema que genera mucho, porque nos falta los derechos humanos, nos falta también cómo a tu semejante le vas a hacer, Dios no va a castigar a todos. Pero el que anda violando, lastimando y golpeando libre por ahí, ¿qué Esa pasa? es la cuestión, la verdad hay muchas cosas por responder. Está hoy un avesado en la materia en cuanto a las leyes, el doctor Duarte Cagabelos, a quien ya lo recibimos. Doctor, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir con nosotros este espacio. Está la carta echada, ¿qué pensás con respecto a esta idea? Buenas tardes. Buenas tardes, Amparo, Marcelo, un placer estar aquí con ustedes. Y sobre todo me motiva a venir a discutir desde la ciencia jurídico-penal y la dogmática penal los intentos que estamos observando de modificación de nuestras leyes con el argumento o con la excusa de que modificar la pena o modificar el código va a solucionar los conflictos que ustedes estaban describiendo vive nuestra sociedad. Y nada, es absolutamente falso que modificando el Código Penal y aumentando los marcos penales vamos a evitar que estos hechos ocurran. Acá lo que tiene que haber es una ampliación o mejoramiento de la administración de justicia, en el sentido de que los casos que ocurran se resuelvan en el menor tiempo posible para que esa sensación de inseguridad y de injusticia realmente pueda ser borrada, pero por la actuación de las autoridades que existen y con las reglas que existen. El último ejemplo que tuvimos de la menor Melania, donde nosotros tuvimos una fiscalía que dejó transcurrir tiempo fundamental, reaccionó tarde. ¿Y por qué reaccionó tarde? Porque pensaron que no iba a ser relevante, que iba a ser un caso más nomás. Iba a que llegue nomás el lunes, esperemos nomás que se pida informe aquí, que se pida informe allá, como actúa nomás luego nuestro Ministerio Público en desmedro de las víctimas, en desmedro de la sociedad, que es a quien tiene que representar, ¿verdad? Y nosotros lo que sufrimos es este Ministerio Público que tenemos. Salvo honrosas excepciones, hacen que nosotros tengamos sensación de injusticia, sensación de que nos sirve lo que tenemos como herramienta jurídica, y por eso es que tenemos legisladores que tampoco se informan y que tampoco estudian y que con fines populistas quieren hacer lo que supuestamente es más inmediato y va a traer una solución, que es modificar el Código Penal. Doctor, ahora acá le interrumpo. ¿Usted cree que está muy politizada? La política tiene mucho que ver a la hora justamente de hacer las elecciones de los representantes del Ministerio Público, por ejemplo, porque ahí empieza ya, ¿verdad? Según lo que empieza en la raíz ahí, porque tenemos a profesionales que no están a la altura o no toman con la importancia de su cargo, ellos no están representando a cada uno de nosotros. Ese es uno de los problemas que tenemos, la selección de nuestros fiscales y de nuestros jueces. Porque se politiza, se le mete al amigo, se le mete al correligionario, se le mete al que va a hacer lo que quiere el político de turno, en lugar de meterle al más capaz, al más preparado, al que realmente sirva para eso. Y me refiero al más preparado, no al que tenga la mayor cantidad de puntos de escuela judicial y que acumulan cartones, pero sin en realidad tener conceptos claros. No hay conocimiento y ganas de trabajar, porque hay que tener voluntad y hay que saber que el sueldo que reciben uno ya conoce antes de entrar. Y tiene que saber que va a tener ese sueldo y que con eso tiene que trabajar mañana, tarde y noche. Doctor, perdón la interrupción por una cuestión de tiempo más que nada. Psicologando un poco a los criminales, yo recordaba el caso de Adolfo Trote. Yo pensé que iba a haber un pare y ya.
Pero sin embargo, el caso de Sonia Vera, Adolfo Trote, el caso de feminicidio, empezaron a dispararse tantos. ¿Hay que psicologar mejor a la gente? ¿Ya no le tiene miedo al castigo? ¿O esa actitud lenta es la que ellos digan, bueno, yo le voy a matar a quien sea, total la saco prácticamente gratis? No, el que comete un delito, cualquiera sea, no piensa yo voy a recibir 10, 15 Claro, o no 40 piensa años. luego, ¿verdad? Piensa que no va a ser descubierto. Claro. O que no se le va a aplicar ninguna sanción. Por ahí pasa. Claro, entonces pasa con que el 100% de los hechos punibles que ocurran se esclarezcan en el menor tiempo posible para que se pueda tener la sensación de que el sistema de justicia en el Paraguay funciona. Doctor, ¿y usted cree que si alargamos las penas a 90 años va a terminar esto? Porque las penas de alguna manera van a ser más severas o no va a ser la solución. El problema no es más años, el problema es que se cumpla con alguno de los años que están. Es administración de justicia correctamente. La pretensión de modificar los marcos penales a 90 años, como tiene esta propuesta, en primer lugar es inconstitucional porque supone una cadena perpetua que subyace en esa situación. En segundo lugar, desconoce las reglas que tenemos en el Código Penal en la parte general. Acá este proyecto es un proyecto que fue realizado por una persona que no conoce luego derecho penal y que no conoce nuestro Código Penal y ni nuestra Constitución. Entonces, ¿qué tiene como base? El populismo. El populismo y que como a ellos le importan solamente los votos y quedar bien con la ciudadanía para que se le vote, entonces hoy se aprovecha lo que es caldo de cultivo para que la gente le siga a una persona. ¿Dónde hay que empezar para refundar todo esto? Porque el dolor de la víctima y sus familiares está ahí latente. Por el Ministerio Público, punto uno. Sí, es que ellos... El Ministerio Público está, si no está en su peor momento. Tenemos la peor calidad de agentes fiscales. Tenemos una inacción de los agentes fiscales que también sufren la saturación del sistema de justicia. Porque hoy uno se va a un Ministerio Público para hacer una denuncia y el fiscal en realidad está nunca en su despacho, está en el Poder Judicial. El de Melania era un multifiscal. Él tenía 7 cargos, por ejemplo. El caso de Melania. Y bueno, claro, y esa es una situación que tenemos. Un fiscal que tiene varios despachos que atender o varias jurisdicciones, o le tenemos a los fiscales que viven en juicios orales. Tenemos a fiscales que viven en el Poder Judicial, o por lo menos esa es la excusa para nunca estar en los despachos. Pero si la cabeza misma, el fiscal general del Estado, cuando le preguntaron acerca de eso, él no tenía idea de lo que había pasado. Como una cabeza. Minimizaron todo y todo se relativiza. ¿Por qué? Porque son pobres, porque están en el fondo, porque no, en Asunción. ¿Por qué es doctor? ¿Qué pasa? Tiene apellido pesado. En realidad es porque están sobrepasados y no se dedican al trabajo los 24/7, como se dice. Uno ocupa ese cargo y tiene que estar preparado para trabajar 24/7 y no quejarse de la falta de recursos, de la falta de asistentes, de la falta. Esa es la realidad del Ministerio Público de Paraguay y para refundarlo hay que trabajar con lo que se tiene y salir adelante. Rocío Vallejo la vez pasada se acordaba el doctor Germán Latorre y decía, nunca tuvimos un agente fiscal como un encargado del Ministerio Público que él personalmente iba a las investigaciones. Emiliano Rolón, ¿dónde está? ¿Cuál es la posición que está ocupando ahora? Yo te voy a decir algo. Creo que fue uno de los únicos fiscales generales que firmaba los dictámenes. Sí. Porque conocía lo que hacía. Hoy no te firma, un fiscal general no firma. Sandra Quiñones no firmaba, Emiliano no firma, no hacen luego, no controlan y no saben lo que pasa. Y además, algunos por Aragán, otro por ¿cómo se llama? Por desinterés o porque no conoce, deja en manos de otras personas y deja que fluya. O sea, y como en Paraguay una noticia tapa la otra, claro, va a pasar. Espera va a pasar. que aparezca. Doctor, ahora bien, vamos a algo más radical. La pena de muerte en Paraguay es viable. Es inconstitucional. Nosotros no podemos modificar, en primer lugar, esa pena absoluta, porque la justificación de una pena en Paraguay tiene 2 razones. Uno, la protección de la sociedad a través de una prevención general, aislándole a la persona. Sí. Pero esa aislación tiene también que cumplir con la misión de la prevención especial de la readaptar a esa persona a una vida sin delinquir. Pero sabemos que esa no es la realidad, doctor. Andate acá, por favor, a Tacumbu. Nosotros hablamos de lo que debe ser. Claro. Hoy no se cumple con eso. Y este proyecto también habla de medidas cautelares, de prisión preventiva. De que no haya medidas distintas a la prisión preventiva violando el artículo 19 de la Constitución Nacional. La gente no se representa. Acá aquí, por ejemplo,
en el artículo 105b, se le sanciona con pena privativa de libertad de 25 a 50 años a la mala praxis médica, a las malas prácticas en la construcción, a las malas prácticas en la conducción. Es decir, todo lo que eran conductas culposas o las que están, o los, ¿cómo se llama? Los hechos punibles de peligro, están puestos como hechos punibles de homicidio doloso con pena de 25 a 50 años. Y se olvida el proyectista de que nosotros tenemos un artículo que permite modificar los marcos penales, como el artículo 70, donde en realidad cuando propone una pena de hasta 80 años, hay que empezar a ¿cómo se llama? Sumarle el 50% de ese marco penal, con lo cual tenemos pena de hasta 120 años. ¿Está traído de los pelos el proyecto, doctor? Pero este proyecto es un mamotreto jurídico y es de desquiciado pretender de que esto se tenga aplicabilidad en el Paraguay. La sacaron a las apuradas, sin pensar, decía entonces. Yo no sé, sin pensar es sin conocimiento jurídico penal. Sí. Y a las apuradas no sé, porque no sé cuánto tiempo llevó para alguien para redactar esto. Ahora, doctor, mucha gente cree que sí esto está bien. Entonces, ¿en qué escenario estamos? Hablo de la gente común. Y bueno, lo que pasa es que la sensación de impunidad es lo que genera la percepción de que modificar la pena es sinónimo o es igual a menor impunidad. Sí. O protección de la sociedad. Y eso es una premisa falsa. Esa es una premisa que se instala como verdadera, pero en realidad es falsa. Vos sabés que quiero compartir un poquito a lo que se está repitiendo mucho en los mensajes. Por ejemplo, el abogado Juan Guillermo Talavera dice: aumentar la pena lo único que hace es aumentar la población penal. Debemos de trabajar en la parte de prevención, evitar que se cometan estos hechos punibles. O bien también, acá hay gente que dice: ¿de qué sirve elevar la pena máxima si no se aplican las penas? Los adolescentes asesinos no les afecta y los adultos rara vez pagan completo. Sanear el sistema judicial es el tema, dice. También hay otras personas un poco más extremas que dicen: yo creo que hay dos soluciones: cadena perpetua o fusilamiento. Bueno, es mucho lo que opina la gente. Dice: y ayer nomás se encontró el cuerpo enterrado de una mujer víctima de feminicidio, enterrada en el patio de su casa. Mucha gente está preocupada también. Pena de muerte para estos monstruos. Bueno, yo opino que tiene que haber cadena perpetua. Ya basta de crímenes a menores de edad, pobre familia. La gente está indignada, ¿verdad? Y pide pena de muerte inclusive. ¿Qué está pasando en la sociedad para que lleguemos al punto de desear también la muerte a otra persona, doctor? Nos pasa al Ministerio Público que tenemos. Nos pasa que la gente que está que tiene en sus manos resolver los hechos punibles no los resuelve en tiempo oportuno y en forma eficaz. Y nos pasa a la Policía Nacional, que está encargada de prevenir que estos hechos punibles no ocurran, que está sobrepasada. Doctor, llega tarde. Vos sabés que nosotros hablamos con los agentes policiales y off the record te dicen: Marcelo, Amparo, nosotros hacemos lo que corresponde, hacemos la investigación, detenemos a la persona, pero llega el Ministerio Público y cual caramelo en velorio le reparten la domiciliaria y después el tema de la tobillera es un chiste. Es decir, es un círculo vicioso que no se rompe, doctor, y siempre cae en el Ministerio Público. ¿Y qué vamos a hacer? La otra vez, el juez también que agarró y dijo: yo qué iba a saber, yo pensé que él estaba rehabilitado. Yo que sabía. En el caso de Marcelo y de Melania. Claro, en el caso de Marcelo, que vivía a cuadras de Melania. A 200 metros le dejan otra vez. O sea, ni siquiera hay una voluntad de pensar lo básico, ¿verdad? Que si por algo ya abusaste, ya maltrataste, es que algo no está bien. ¿Cómo le vas a dejar cerca de tu víctima nuevamente? O sea, tampoco hay una verdadera responsabilidad o las ganas de ver más allá de parte de las autoridades, ¿verdad? Porque ya cumplí mi trabajo, ya está, ya firmé. Bueno, ahí la verdad lo grave es que no se hizo el control de a dónde iba a ir a vivir esa persona y que iba a ser expuesta incluso a una cuestión tan natural como cualquier ser humano tiene, que es el ánimo de hacer justicia por mano propia o de vengarse, ¿verdad? Si vos fuiste a la cárcel por haber sido condenado por un hecho contra una persona, al salir de la cárcel que te pongan a vivir al lado de esa persona es como ponerle a cuidar el ratón al queso, ¿verdad? Claro. Doctor, hay 100 tobilleras disponibles, solamente 8 son utilizadas ahora. Hay plata para comprar unas 1000. ¿Por qué no se implementa? ¿Va a ser efectivo realmente esto para prevenir
casos como el de Melania u otros tantos también? Claro que va a ser, claro que es un mecanismo súper idóneo y puede ser utilizado, pero si es que no se representaba lo del juez, que la víctima vive al lado, ¿de qué le sirve ponerle la tubillera si le va a enviar al mismo lugar? O sea, esas son las cuestiones que aquí donde la justicia falla. No es un problema de la ley, no es un problema de la pena, es un problema de nuestros administradores de justicia. ¿Y quién nos puede salvar de eso? Y nosotros tenemos que hacer porque ¿qué pasa? Acá el responsable de que tengamos este nivel de jueces y de fiscales es el Consejo de la Magistratura. Hay que llamarle un poco a los miembros del Consejo de la Magistratura a preguntarle quién le eligió y quién le votó. Porque finalmente después la Corte ya tiene una terna. La Corte Suprema tiene que seleccionar entre los malos, el menos malo, ¿verdad? Pero los que conforman las ternas, los que los hacen los candidatos para ocupar toditos estos cargos es el Consejo de la Magistratura. Doctor, esto viene de la Facultad de Derecho. La vez pasada con Roberto decía él con muy buen tino, el caso de Melania es digno de un PDF y mostrar a los alumnos de qué no se tiene que hacer en un caso similar. Arrancamos de la facultad entonces con todo esto, este desinterés, este bochorno. Y hay que ver la calidad de los profesores, por ejemplo. La calidad de los docentes que tenemos en las universidades, en la Universidad Nacional de Derecho y en las universidades católicas y las universidades privadas. O sea, acá estamos en realidad con un déficit de la universidad. Nosotros tenemos malos docentes, en consecuencia malos alumnos y en consecuencia malas autoridades. Con excepciones, por supuesto, pero la mayoría es gente que no tiene la formación suficiente y tampoco tiene luego las ganas de trabajar ni el apego al trabajo, que es una labor, por supuesto. Ser fiscal o llevar adelante una investigación es un trabajo harto, delicado y lleva mucho tiempo. Y hay una realidad también, y lo digo yo como exalumna de la Facultad de Derecho de la Nacional. Sabemos que todito hoy los que están en los puestos salen todos del centro de estudiantes y todo se cocina y todo está políticamente hecho a medida. Y otra vez, si vos no sos amigo de, o si tu padrino no es fulano, no entras. O si no sos la amante de, no te dan. Porque todos otra vez, los defensores, los fiscales, todos son por amiguismo, en su mayoría. Doctor, y es la verdad. Es muy complicado esto porque de lo que estamos hablando finalmente Juan Pueblo es el que sufre las consecuencias terribles y a más de eso no tiene justicia. Es decir, se queda ahí con ese sinsabor y hoy atesora recuerdos de su familiar que pudo haber sido salvada si es que el sistema funcionaba. Bueno, el sistema de prevención. Claro, también. Que la Fiscalía ya es un sistema de aplicación de la sanción penal cuando el hecho ocurrió. Acá lo reprochable es que ocurre un hecho y se pierden tiempos cruciales en la investigación para poder reconstruir el acontecimiento histórico. ¿Qué opinión te merece que le hayan dejado ir al nene de 16 años? Porque él dijo, no, a mí, yo me abstengo de declarar y no me pueden sacar ni una muestra. ¿A vos te parece, doctor, que se hizo lo suficiente? Lo que pasa es que se dejó pasar el tiempo inicial de cuando comenzó la investigación. La Fiscalía dejó pasar, porque era fin de semana, dijo, vamos, lunes, y vayamos con el tiempo normal, y después cuando esto explotó mediáticamente, el Ministerio Público, por supuesto, se vio expuesto en su real magnitud de ineficiencia. Doctor, siguiendo con el hilo de amparo, me parece muy interesante. La doctora forense decía, la nena murió por estrangulamiento. El fiscal decía, bueno, ya está esto, entreguen el cuerpo. Desde Asunción decía, no, hay que hacer la autopsia. Y el fiscal decía, no, si la doctora ya dijo esto es palabra santa y no se discute. Formalizaron el cuerpo y Lemir dice acá, si no formalizaban y no perdíamos tanto tiempo, yo iba a tener otros elementos. ¿Qué opinión te merece esa secuencia? El Ministerio Público debería investigarle a sus propios agentes fiscales por frustración de la persecución penal. Porque ellos no pueden tener una causa de muerte violenta como esta y decir que está bien, sabemos cuál es la causa de la muerte, pero pueden haber otras aristas que rodeen la causa de la muerte y que justamente aumenten, ¿qué cosa? Los marcos penales. Y vos sabés que ese fiscal está trabajando todavía, él está encabezando todavía los allanamientos. Es una vergüenza, es lo que te quiero preguntar. Burla. ¿Verdad? Yo como ciudadana, yo me siento desprotegida, porque esa es la palabra, estamos a la voluntad y a con qué ánimo se levantó si hoy tenía ganas de trabajar. Y te voy a decir algo más. ¿Qué pasa hoy con la Fiscalía? Uno concursa para un cargo, qué sé yo, vos concursas un cargo porque viví en Concepción. Te llevan allá. Y te ponen un cargo a cumplir funciones en Ciudad del Este. O sea, o en Ciudad del Este y te traen a Asunción, o Asunción concursás y te llevan a cualquier parte. Esa es decisión de Emiliano Rolón.
con qué situación se encuentra, con que sus fiscales en realidad no están en sus puestos. Obvio. No están en sus lugares. O tienen que trasladarse. Ya el viernes no hay fiscal porque ya se fue a su casa. Y el lunes no hay fiscal porque todavía no llegó desde su casa. Y eso pasa en todo el país. Y entonces si hay un hecho punible el fin de semana, tenés que esperar. Emiliano dice, yo no tengo plata, no hay recursos, necesito más dinero. ¿Dinero para qué? Uno se pregunta si este va a ser el resultado de la gestión. Pero por supuesto que siempre va a hacer falta más dinero. El dinero es algo que nunca te sobra si vos estás queriendo mejorar una institución o querés mejorar el servicio que prestás. Pero es que vos no podés escudarte en no hacer esas funciones porque te falta dinero. Cuando él se postuló al cargo de fiscal general del Estado, él sabía que estaba en esto. Era de público conocimiento. Todos los años los fiscales generales lloran y piden al Congreso mayores presupuestos. Se sabe dónde está la institución, se sabe cómo está. Lo que acá falta es dónde mando, lo que acá falta es involucrarse en la investigación y darle las palizas que hay que darle a los agentes fiscales que no hacen lo que tienen que hacer. ¿Qué nombre potable es para un fiscal general eventualmente? ¿Cuál es el primero que te viene a la mente a vos? Mira, no, para fiscal general tiene que ser una persona que conozca y tiene que ser una persona que sea joven, ¿verdad? Porque el cargo de fiscal general del Estado no es para una persona que ya esté en sus últimos años para jubilarse, porque el ejemplo que dio Rocío Vallejo, por ejemplo, el doctor Latorre dio su vida por la Fiscalía General, porque se enfermó y terminó muriendo, pero él estuvo en los momentos cruciales. Él formalizó la carrera de la Fiscalía. Cuando yo entré a la Fiscalía fue con Oscar Germán Latorre, y yo entré en el año 2000 y estuve empezando la carrera de Derecho y fui ordenanza, auxiliar fiscal, secretario fiscal, asistente fiscal, hasta el final hice la carrera y vos rendías, era mejor alumno y ascendías. O sea, tus notas y tu esfuerzo es lo que te hacía a vos avanzar en la época de Oscar Germán Latorre. Ahora ya no es Ahora así. Es político, ascender, se trata de formalizar. Estuvimos súper mal y no sé ahora cómo estarán porque yo ya dejé hace rato. Doctor, nos encantaría seguir, lastimosamente no tenemos más tiempo. Le agradecemos, gracias por venir a compartir un poquito de lo mucho que sabe. El pueblo necesita respuestas, Marcelo. Totalmente. Y lastimosamente tenemos que decir que nuestras instituciones están aplazadas. Y es una vergüenza que esos ineptos que sabemos quiénes son sigan al frente y sobre todo ganando un sueldito cuando hay familias que están llorando a mares y no van a encontrar